Si son tan beneficiosas y hay tan pocas especies venenosas, ¿por qué tenemos miedo a las arañas? ¿Solo por su aspecto? Según un estudio llevado a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, la clave está en la evolución del ser humano. La investigación explica que nuestros antepasados convivieron con arañas muy venenosas. Solo los que tenían habilidad para detectar a estos animales conseguían sobrevivir. Por eso el miedo a estos artrópodos acabó grabado en nuestro ADN con el paso del tiempo. Así que para algunos el temor a las arañas es innato y no aprendido. Existen leyendas que tampoco han contribuido a superar el miedo a estos animales. Algunas personas, en cambio, sienten una verdadera pasión por los arácnidos. Miquel Àngel Arnedo es un buen ejemplo. Lleva 30 años estudiando a estas pequeñas criaturas. Es aracnólogo y profesor de zoología en la Universidad de Barcelona. Miquel, ¿de dónde viene tu pasión por las arañas? Pues a mí es una vocación tardía. Yo en realidad empecé a conocer las arañas cuando empecé mis estudios de doctorado, pero a partir de ese momento ya no he podido dejarlas. Es una relación a largo plazo. Y las arañas no son muy fáciles de ver, así que cuando tenéis que estudiarlas y verlas de cerca, ¿cómo lo hacéis? Pues hemos de ser proactivos, hemos de ir detrás de ellas. Mira, aquí está Marc utilizando un objeto que denominamos manga de barrido, que como ves es para muestrear la comunidad de arañas de los arbustos y de la vegetación baja. ¿Qué tal, Marc? ¿Has encontrado alguna cosa interesante? Sí, ahora he encontrado un pequeño licósido aquí entre la vegetación baja. Ah, mira, fíjate. Los licósidos, que también popularmente se denominan arañas lobo, no porque cacen en manada, sino porque son cazadores activos en el suelo, tienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, fíjate, esto es una hembra y al final del abdomen tiene esta pequeña bolita de color blanco. Eso es la puesta, esos son los huevos que la hembra protege y transporta con ella hasta el momento en que eclosionan. Cuando salen los juveniles se montan encima de la hembra y la hembra los transporta y los cuida en sus primeros estadios hasta que son suficientemente grandes como para vivir por su cuenta libremente. Son en realidad grandes madres. Gracias, Marc. Y para capturar arañas que no viven en la vegetación baja, sino en la copa de los árboles, ¿cómo lo hacéis? Tenemos métodos para todo. ¿Sí? Ven, que te muestro. Esto es un paraguas japonés, o también a veces la denominamos sábana de batida, y la forma en que funciona realmente es muy sencillita, es muy básica, fíjate. La ponemos, buscamos una rama que nos parezca interesante, ponemos la sábana debajo y simplemente con la ayuda de un palo batimos algunas ramas. Esperamos un momentito porque a veces las arañas caen un poquito más lentamente porque tienen la seda y simplemente nos fijamos a ver qué es lo que hemos encontrado, a ver qué sorpresa tenemos. Mira, fíjate, aquí hay un araneído. Estas son arañas que hacen telas orbiculares. Okay. Aquí tenemos un pequeño filodrómido que les gusta vivir sobre las hojas y un saltícido, que es una araña saltarina. ¿Y luego cómo lo hacéis para poderlas estudiar? ¿Cómo las cogéis? Pues mira, por ejemplo, este araneído que creo que es interesante, pues lo capturo de esta manera. Esto es un aspirador entomológico. Básicamente es un tubo con un pequeño filtro para no comerse la araña. Es importante. Y simplemente nos acercamos y chupamos de un solo golpe. Y aquí tenemos nuestra arañita. Las arañas construyen con la seda maravillosas obras de ingeniería. Las telarañas son estructuras complejas, un medio de supervivencia para estos animales, pero para los insectos, una trampa mortal. Pero no todas las especies tejen redes. Por un lado están las arañas tejedoras, que son sedentarias, y por otro, las cazadoras, que corren. Eso sí, todas producen seda, que segregan a través de unas hileras situadas en su abdomen. Vamos a ver cómo utilizan este material. Algunas arañas usan la seda para construir refugios donde esconderse, o resguardar los huevos y las crías. Incluso existen especies que utilizan la seda para saltar y evitar caerse.
Es el método que usan las arañas saltarinas. Puede saltar hasta más de 20 veces su longitud corporal. Esta sería la distancia a escala humana. Además de su gran capacidad para saltar, tiene una vista muy aguda, a diferencia de la mayoría de arácnidos. Su campo visual es de casi 360 grados. Esta araña pega su seda a la superficie antes de brincar. La seda de las arañas puede ser muy pegajosa. Las presas no resbalan por la telaraña ni son catapultadas como en una cama elástica, debido a una importante característica de los hilos. Están cubiertos de diminutas gotitas adhesivas que retienen a la presa y evita que se escape. Pero, ¿por qué las arañas no quedan pegadas en su propia tela? Esta pregunta ha intrigado a los científicos durante más de un siglo. Investigadores del Smithsonian Tropical Research Institute de Panamá y de la Universidad de Costa Rica lograron dar con la respuesta. Identificaron 3 factores que evitan que las arañas queden atrapadas en sus telas. El primero es que los pelos de sus patas reducen la superficie de contacto. Otro factor es la delicadeza con la que los animales se desplazan. Así, se desprenden fácilmente de los hilos. Y por último, una sustancia química que recubre sus extremidades reduce la adhesión. Vamos a ver ahora cómo actúa ese revestimiento químico. Sobre una placa de pladur, dibujamos con tiza la estructura de una telaraña. La recubrimos con un pegamento que simula el adhesivo que solo posee una parte de la tela, la espiral. Ahora voy a simular ser el insecto. Bueno, pues he quedado súper atrapada. Está claro que sería una presa fácil para la araña, pero si fuera el arácnido, ¿cómo caminaría? Para comprobarlo, voy a utilizar estos zapatos con pinchos de plástico. Simulan los pelos de las arañas. Rocío las púas de las suelas con un disolvente de pegamento que actuará como la sustancia química que recubre las patas de estos animales. En este caso, vaporizamos tolueno, un líquido que se emplea como disolvente en la industria química. Voy a ver cómo me desplazaría si fuera la araña. Podría ir directa a mi presa. Estoy en Madrid para conocer un estudio sobre las telarañas que realizan en el Centro de Tecnología Biomédica. Uno de sus investigadores, José Pérez, nos recibe para explicarnos el trabajo que lleva a cabo con su equipo. José, sois el único centro de España que estáis estudiando por qué varían tanto las sedas de araña. ¿Qué es lo que habéis descubierto hasta hoy? Lo más llamativo es que después de 400 millones de años de evolución, todas las arañas siguen un mismo patrón a la hora de diseñar el material y cada especie, sin embargo, es capaz de adaptarlo a sus necesidades y producir una seda diferente. Es como si pensásemos en un coche, todas las arañas tienen un coche con los mismos elementos, con su volante, con sus ruedas, pero cada una, pues hay arañas que tienen un 600 y hay otras arañas que tienen un Ferrari. ¿Y cómo hace la araña para fabricar el hilo de seda? Inicialmente, dentro de la glándula, las proteínas de la seda están formando un líquido, es una disolución. Estas proteínas están desordenadas y conforme van avanzando a lo largo de la glándula,
se encuentran con una serie de células que lo que hacen es cambiar la acidez del medio. Y esta acidez lo que hace es pasar estas proteínas inicialmente desordenadas a unas proteínas ordenadas, y de tal manera que en ese momento es cuando la araña, a través de un esfuerzo mecánico, algo así como cuando apretamos el tubo de pasta de dientes para que salga la pasta, induce el cambio de esta estructura ordenada pero todavía líquida a un sólido que ya es insoluble en agua. Y con ese hilo luego vosotros, ¿qué hacéis? Bueno, realmente la cantidad de material que se puede extraer de una araña es demasiado pequeño como para plantearse alguna aplicación práctica. Por lo tanto, lo que nos interesa sobre todo es aprender de ellos. Es un concepto que se denomina biomimética y que tiene como idea el entender en todo detalle que podamos el sistema natural para, inspirado en esas ideas, en las mismas ideas del sistema natural, el desarrollar algo que sí que pueda tener una aplicación y que podamos desarrollar alguna serie de ideas o de nuevas tecnologías con ello. Y aquí es donde tenemos el desarrollo que está basado en nuestros trabajos con la seda de araña. Lo que hemos conseguido es una especie de glándula biomimética que a través de un tubo introducimos la disolución de proteína y a través de otro tubo hacemos la variación de acidez del medio, y todo ello dentro de un vidrio que es capaz de hacer el efecto mecánico que contaba previamente, de tal manera que de así somos capaces de pasar de una disolución de proteína a una serie de fibras que, por ejemplo, nos permiten hacer este tipo de tubos. De esta manera, como descomponemos, disolvemos completamente el hilo y lo volvemos a formar, realmente eliminamos cualquier tipo de contaminante que pueda tener. Y dices que tiene aplicación en biomedicina. Cuéntame dónde. Pues estamos pensando sobre todo en el tema de reconexión de nervios que hayan podido ser dañados, tanto por enfermedad como por traumatismo, y estamos tratando de aplicar estas fibras como guía para los axones, para conseguir llevar esa conexión nerviosa salvando el problema que haya podido tener el paciente. ¿Me estás diciendo entonces que se podría llegar a curar una lesión medular? Es una de las investigaciones que tenemos en marcha. El objetivo es conseguir con estas fibras que se reconecten neuronas cuya conexión haya podido romperse, y lo que estamos tratando es de ver cómo señalizarle para conseguir esta conexión entre las diferentes neuronas para que vuelvan a recuperar la funcionalidad perdida. Las telarañas nos pueden deslumbrar con sus llamativos colores. Algunas sedas reflejan la luz ultravioleta y en determinados ángulos parecen multicolores. Las sedas de las arañas del género Nephila, por ejemplo, contienen caroteno y bajo la luz del sol parecen estar bañadas en oro líquido. Existen telarañas de diferentes tipos: horizontales para apresar a los insectos que caen, verticales para interceptar a las presas voladoras, y hasta hay otras en forma de embudo. Las arañas que tejen estas telas esperan para cazar, pero otras son más activas y atacan. La araña cara de ogro, por ejemplo, fabrica una telaraña que sostiene abierta con sus patas delanteras. Cuando ve acercarse a un insecto, lanza su tela, lo envuelve y lo muerde para paralizarlo.